La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con todos los que estamos en esta escuela profética, dones del Espíritu Santo. Me disculpan la voz, pero bueno, tengo 2 semanas con la voz afónica. En gratitud primeramente a mi Padre eterno, digno de adorar, el juez justo y santo. Adoro a mi Señor y Salvador y al gran Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y que nos guía. Alabo, sí, Señor, su santo nombre. Gracias le doy también a Dios por la vida del profeta Andrés. Aprovecho este podcast para levantar un vallado por él, por el pastor Andrés, para su protección divina, Señor, y su familia. Que sea el Señor brindándole paz en cada etapa de su vida. Sea el Señor enviando ángeles para hacer cerco de protección, para que impidan la entrada de lo que no sea propósito de Dios en su familia, en su vida familiar, en su vida espiritual y ministerial. Padre, tú te provees para entregar de lo tuyo, Señor, para tu obra. Provéele, Señor, finanzas del cielo. Otórgale mayordomía administrativa para que los recursos fluyan en el nombre de Jesús. Amén. Fui criada desde niña asistiendo a la iglesia cristiana evangélica por parte de mi mamá y haciendo lo que le llaman los católicos sacramentos por parte de mi papá. O sea, mamá cristiana evangélica, papá católico. Mis padres divorciados, pero siempre los tuve como si estuvieran juntos. Siempre el apoyo de mi papá y mi mamá, siempre. Amén. De la fe recuerdo que mi fe comienza de la edad de 8 años aproximadamente. Mi papá, siendo católico, me regaló un libro llamado Cartas a mi hija. Ahorita vi que lo llaman Querido hijo, querida hija. Allí tienen varios capítulos. Entre ellos recuerdo Piedras en el camino, Mi oración por ti, para que te vaya bien. Pero un día me tocaba el capítulo que se titulaba El radar infalible. Ese día lo leí 2 veces, teniendo 7, 8, 9 años, no recuerdo exactamente, estaba en esa edad. Y yo decía, ese capítulo Radar infalible hablaba de la fe. Creo que fue la primera vez, a pesar de que niña asistí a la escuela dominical, que esa palabra fe hacía como una rema en mi vida. Era como algo que deseaba experimentar en ese momento como niña. Porque decía que si le decías a una montaña, muévete, esa montaña se moverá. Y yo pensé, Señor, qué grande eres que mueves una montaña solo con pedírtelo. Y yo pensé en una montaña que está en Caracas, que se llama el Ávila. Esa montaña está en el Ávila, aquí en Venezuela. Pero esa montaña es la que separa el mar de la ciudad, de la ciudad. Si esa montaña se abre, pues se inunda toda la capital de Venezuela, se inunda Caracas. Entonces yo dije, no, Señor, yo no puedo pedirte que muevas esa montaña, porque si no se va a acabar Caracas. Y entonces agarré y comencé a ver la montaña y dije, pues tampoco te puedo pedir por las otras montañas, porque esas montañas están llenas de casas, que es lo que aquí en Venezuela le llamamos los cerros. Pues hay casas allí de bloques, como hay también casas de zinc. Pero estaba sentada en la poceta del baño, recuerdo ese día, y estaba leyendo ese capítulo por 3ª vez, El radar infalible. Y dije, Dios, si yo oro para que esa toalla que está aquí guindada en ese toallero se comience a deslizar y se caiga al piso, allí yo sabré si tengo esa fe que dices allí, de que cuando te lo pedimos, mueve la montaña. Esa fe de mover montaña. Y comienzo a mirar la toalla y de repente la toalla comienza a deslizarse. Comienza a deslizarse por el toallero. Se desliza y va cayendo al piso. Pero cuando cae al piso, o sea, no me daba miedo porque yo lo que estaba era admirada viendo cómo caía. Caía como en forma de capa, se deslizaba muy sutilmente. Caía como si fueras a agarrar, como si tuvieras un acordeón y lo tuvieses aplanadito, no abierto, sino aplanadito. Y va cayendo de esa manera las capas de la toalla, con un acordeón perfecto. Y cuando veo hacia el toallero, no veo que está la toalla allí, está en el piso. Yo dije, Dios mío, yo no me puedo imaginar esto. Esto se cayó al piso. Y comencé a pegar grito, papá, papá, papá. Y mi papá entró al baño y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, mira papá, la toalla se cayó. Y mi papá cuando ve la toalla me dice, ¿por qué la doblaste de esa manera? ¿Por qué está así en el piso? ¿Por qué la tiraste? ¿Por qué la doblaste de esa manera en el piso? Y ahí entendí que no era mi imaginación. Mi papá me estaba confirmando lo que yo estaba viendo. La toalla estaba en el piso y estaba doblada. Y yo no lo hice, yo estaba en la poceta. Y el toallero me quedaba
me quedaba a 3 manos, a 3 brazos de mi mano. O sea, no me pude levantar de la poseta a hacer eso. Y dije, Señor, si tengo fe. Y en eso mi papá se salió del baño y me salí de inmediato con él. Mi papá salió, guindó la toalla y me salgo con él. Bueno, llegué y dije, Señor, no lo inventé, tú lo hiciste. Comienza mi adolescencia y como adolescente comencé a la discoteca con amigas y amigos, playas, rumba, y dejé de asistir a la iglesia. Pero el Señor siempre me guardó. Digo que siempre me guardó porque nunca ingería licor, ningún tipo de licor, nunca el cigarrillo, ni nada, nunca nada que fumar. Pero sí bailaba mucho y yo sentía que bailando yo conquistaba lo que quería. Luego entendí que eso no era de parte de Dios, que el adversario me usaba en seducción, y entendí que eso era perverso, que la seducción lo que hacía era vanagloriarme. Gracias a mi Señor que me liberó de eso, en el nombre de Jesús. Un día llegué de una fiesta a las 3 de la mañana y me arrodillé. Tendría como 26 años y le dije al Señor, Señor, ya no quiero rumbear más, me quiero casar. Y comencé a describir al Señor cómo quería que fuera mi esposo. Le dije, Señor, tengo esta fe de nuevo, esta fe cuando niña, Señor. Quiero que mi esposo sea así, 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 así. Comencé a describirle al Señor cómo quería que fuera mi esposo, porque ya no quería rumbear más. Lo que yo no entendía era, yo pensaba que yo quería un esposo terrenal. Mi Señor lo que me estaba diciendo, ya es hora de que yo sea tu esposo. Pero sin embargo, pues ese día oré por mi esposo, oré, lloré, y cuando abrí los ojos eran las 6 de la mañana. Duré 3 horas pidiendo con fe cómo quería que fuera mi esposo. A las 2 semanas estaba conociendo el que actualmente es mi esposo. Duramos 1 año de noviazgo y tenemos 24 años de casado para la gloria del Señor. Mi esposo es el hombre que le pedí a mi Señor, adoro a mi Jesús de Nazaret, porque Él me oye, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. A esta altura, pues viene un cambio, otro nivel de fe. El Señor comenzó a mostrarme en visión y sueños sucesos nacionales e internacionales. Y así como lo soñaba, así lo veía. Así como lo veía, realizado. Un día me levanté a las 4 de la mañana con una palabra en mi boca. Ese día al dormir le dije a mi Señor, Señor, quiero tener una visión. Quiero ver como tú ves, Señor. No quiero ver con mis propios ojos. Quiero ver como dice la palabra viva y eficaz. Como esa palabra que es capaz de discernir los pensamientos. Y así como el Señor le dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque eso yo lo desecho. Pues Dios no ve lo que ve el hombre. Pues el hombre mira la apariencia, mira lo de afuera, pero yo miro el corazón. Esa palabra hizo tanto reina en mi corazón que le dije, Señor, enséñame a ver como tú quieres que yo vea. Enséñame, Señor, a tener esa visión que tú quieres. Y me despertó a las 4 de la mañana y me dijo, Emétrope. Y le dije, Señor, ¿qué me dijiste? Porque que yo nunca había escuchado esa palabra y no la quería perder de mi pensamiento. Y me dijo, Emétrope. De inmediato la anoté y me acosté de nuevo. Ni por lo más remoto yo había escuchado esa palabra, ni la había leído nunca. Mi papá, él lee mucho. Mi papá es un hombre que ha leído libros. Mi papá es muy inteligente. Yo le digo que él tiene un léxico demasiado enriquecido. Cuando él se levanta a las 7 de la mañana, yo me levanto y le digo, papá, ¿qué es Emétrope? Y él me dice, yo nunca he escuchado eso. ¿Dónde escuchaste eso? Y le dije, papá, sentí que el Señor me lo dijo esta madrugada. Bueno, cuando busco en Google, me decía que era algo así como una visión 2020. Le dije, Señor, me estás diciendo que me vas a dar un milagro en mi vista. Porque como yo uso lentes de contacto y tengo miopía, yo dije, Señor, es que estoy esperando mi milagro, me vas a dar mi milagro. Pero escuché en mi mente que me dijo, visión espiritual. Y luego cuando veo, dice que la visión Emétrope era una visión sin defecto y sin anomalía. Y le dije, Señor, me vas a dar una visión espiritual, sin defecto, donde solamente tú me muestras. Luego pasa un tiempo y en YouTube estaba un grupo de oración. Y comienzo a orar y comienzo a intervenir en oración y de repente suelto la palabra Emétrope. Bueno, pasa un tiempo, no sé qué tiempo decir, 1 mes, 2 semanas, no recuerdo, y veo escuela profética Emétrope.
Y me dio unas ganas de llorar de alegría porque dije, Señor, me mostraste algo que ya estaba desarrollando y que ya le había mostrado a un profeta, Señor. Gracias, Señor, gracias, mi rey. Y desde allí comencé a hablar con el profeta Andrés. Comienzo luego, cuando comienzo a hablar con el profeta Andrés y escuchar, comienzo a desarrollar ese don. Ese don de ver cuándo, de discernir más, poner más atención a lo que escucho, a lo que veo, a lo que siento. Después de allí, el Señor me dijo, aluvión, viene aluvión, ora. Me desperté y busqué que era aluvión y un deslizamiento de tierra y saturaciones de montaña. Comencé a orar por eso y al mes se desató algo terrible. Eso fue a nivel mundial incluso, porque muchos países entre octubre y noviembre del año pasado comenzó unas lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra, que eso duró aproximadamente como un mes. He aprendido aquí en la escuela profética, cuando veo y siento, y es de parte de Dios. Hace poco oraba en una casa donde habían como 19 personas y me comenzó a sentir que me picaba, porque me picaba la cabeza y me caminaban como piojos. Y agarré y dije, Señor, toda plaga de piojos desaparece en el nombre de Jesús. Luego me vino un dolor de oído izquierdo y comencé a orar por alguien que tenía un dolor en el oído izquierdo. Cuando terminó la oración, una señora se me acerca y me dice, mire, esas 3 niñas que usted ve allí, eran 3 niñas como entre 14 y 15 años, unas niñas bellas, bien vestidas, bonitas, su cabello bien con rizos, bonitas, todo su cabello liso. Me dijo, esas 3 niñas tienen un problema. Tienen una plaga de piojo terrible. No se la logramos sacar, le sacamos y le salen y le salen y le salen. Es terrible, es como si fuera una brujería. Y yo dije, Señor, y se me acercó una mujer como de 30 años y me dijo, mira, desde niña sufro del oído izquierdo. Me dan unos dolores terribles, boto sangre, boto pus, me duele mucho, pero yo no le digo a nadie porque me da pena. Señores, yo creo que sí, yo esto antes lo sentía, pero no lo he desarrollado. Lo que ves, lo que sientes, cuando oras, cuando sueñas. Digo que ahora esto el Señor me lleva a otro nivel, porque ahora he visto 2 visiones, donde lo puedo ver en 3D. Antes lo veía como nublado, como plastilina, así las visiones, algo así, pero ahorita las veo como en 3D. Puedo ver las caras como si fueran una televisión. Puedo ver una pantalla negra y de repente veo tan claro. En estos días vi, por ejemplo, creo que fue en febrero, vi una visión, 2 caras de 2 hombres. Y de inmediato, o sea, no les escuchaba lo que hablaban. Ellos gesticulaban con su cara, con su boca, con sus ojos. Gesticulaban, no hablaban entre sí, hablaban de maneras indiferentes. Eran como que estaban aislados, pero dentro del mismo televisor. Eran como 2 noticias diferentes. Se quedaban en noticias, pero no eran buenas, por la manera en que gesticulaban su cara. Pero uno sentí que era árabe y el otro sentí que era de Colombia. Y yo dije, Señor, me despierto. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y al siguiente día, amados, pasaron 48 horas y me dicen, acaba de temblar en Turquía en la mañana. Acaba de temblar en Turquía, y cuando yo busco al presidente de Turquía, esa era la cara del hombre de Turquía, del árabe que yo había soñado. Yo dije, Señor, era esto. Y dije, Señor, el próximo que viene es Colombia. Pero cuando busco la cara del presidente de Colombia, no es el presidente que está ahorita. Pero yo dije, Señor, me hiciste sentir que era de Colombia. Pero busqué el de presidente de Ecuador, busqué lo de Latinoamérica, sí, los que estaban cerca de aquí, cerca de Colombia, pero no pude distinguir que era alguno de ellos. Pero he estado orando por eso, señores. Lo cierto es que la fe, o sea, la fe lo es todo. La fe es la palabra. La fe es la sangre de Cristo. La fe es todo. Pero el amor está por encima de la fe. Si tenemos amor y tenemos fe, podemos hacer grandes cosas en las manos del Señor.